Resolvemos en el siguiente ejercicio los bloques de la figura avanzan sobre un piso horizontal aplicada sobre una fuerza de 300 newton sobre el primero. Hallar la aceleración con que se mueven estos bloques y las tensiones de las cuerdas que lo unen. Entonces, como vemos acá, hay una fuerza que se aplica sobre el primer cuerpo, sobre el primer bloque. Si en este caso aplicamos 300 newton, significa de que estos cuerpos van a estar en movimiento. Los tres, en este caso, ¿por qué? Porque estos tres bloques están en contacto con la unión de las tensiones que vemos. Tensión 1 que proviene de la masa 1, tensión 2 que proviene de la masa 2, y a la misma vez estas están conectadas entre la masa 1, masa 2 y masa 3. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente: hallar la aceleración que nos indica con que estos cuerpos se mueven y también hallar las tensiones. Entonces, tensión 1 y tensión 2. Ahora, en este caso, para hallar la aceleración, lo que tenemos que hacer es sumar la cantidad de masa que tenemos en los tres cuerpos. Entonces, podemos decir que la masa total sería masa 1 más masa 2 más masa 3. Entonces, la masa total, en este caso, vamos a tener de 10 kilogramos más de 30 kilogramos más 60 kilogramos. Y si en este caso vamos a sumar, va a ser 60, 90, 100 kilogramos. 100 kilogramos de masa total. ¿Para qué? Para utilizar la fórmula donde nos dice que la fuerza es igual a masa por aceleración, o también donde podemos decir que la aceleración es igual a la fuerza sobre la masa. Es simplemente despejar. Entonces, como vemos acá la aceleración, vemos que la masa multiplica con la aceleración, pues pasa a dividir al otro miembro. Entonces, de ahí queda fuerza sobre masa. Y de esta forma tenemos despejada la aceleración y tenemos que reemplazar. En la aceleración colocamos el valor de la fuerza que se aplica en este caso, si en caso de que se va a ejercer con los 300 newton. Y en vez de colocar ahora en este caso newton, sabemos muy bien de que un newton pues es equivalente a kilogramos por metro sobre segundos elevado al cuadrado. Entonces vamos a reemplazar directamente ese valor, kilogramo por metro sobre segundo elevado al cuadrado. Y en este caso en la masa vamos a colocar la masa total que hemos sumado entre la masa 1, 2 y 3. Y en este caso tenemos 100 kilogramos. Y de esta forma simplificar las unidades de medida, que en este caso kilogramos, y la aceleración vamos a tener 300 dividido entre 100. En este caso simplemente nos va a dar 3 kilogramos, 3 metros sobre segundos elevado al cuadrado. Entonces, de esa forma vemos de que la aceleración ya es encontrada. Y lo que tenemos que hacer en este caso es hallar las tensiones, tensión 1 y tensión 2. Y lo que vamos a hacer en este caso es analizar con relación a las gráficas que tiene para hallar las tensiones. Por ejemplo, si hallamos la tensión 1 dentro de la gráfica, nos indica de que si hallamos esta tensión, significa de que vamos a utilizar la masa 1. Voy a graficar acá. Este es el cuerpo que es equivalente a 10 kilogramos, masa 1, y en este caso esta es la tensión que tengo que hallar. Entonces, aquí para hallar la tensión 1 utilizo la misma fórmula, que en este caso es igual, fuerza es igual a masa por aceleración. Ahora, esta fuerza va a representar a la tensión, porque si en caso de que, si yo me ubico de la gráfica que tengo acá en la original de los tres bloques, si solamente voy a esa parte de la tensión 1,
si voy a ejercer una fuerza sobre esta cuerda que se llama tensión, entonces simplemente este bloque va a estar en movimiento. Entonces es por eso de que la fuerza va a representar a esta tensión. Entonces puedo decir, en vez de fuerza puedo colocar tensión 1 igual la masa. En este caso puedo colocar masa 1, ya que el cuerpo en este caso es el primero, masa 1 por la aceleración. Entonces voy a reemplazar los datos. Masa 1 en este caso pues tenemos de 10 kilogramos por la aceleración que en este caso hemos encontrado de 3 metros sobre segundo elevado al cuadrado. Y tenemos acá tensión 1 de 10 por 3 nos va a dar 30. Y la unidad de medida en kilogramos por metro sobre segundos elevado al cuadrado. Sabemos muy bien que todo esto es equivalente a 1 newton. Entonces podríamos decir como resultado final, tensión 1 es equivalente a 30 newton. Y ya tenemos ahí la tensión número 1. Entonces vamos allá a la tensión número 2. Y para esto de la misma forma, para entender mucho mejor, graficamos entre la tensión 1 y la tensión número 2. O sea, los dos cuerpos entre la masa 1 y masa 2. Entonces voy a realizar acá el cuerpo de la masa 1, que en este caso se presenta a 10 kilogramos. Y está conectado con una tensión. Y a la misma vez la masa número 2 y tiene el valor de 30 kilogramos. Y ahí tenemos la tensión número 2. Ahora en este caso no es necesario colocar acá la tensión 1 ya que hemos hallado. Simplemente nos tenemos que concentrar en hallar este punto de la tensión 2. Entonces, si yo voy a hacer de cuenta dentro de la gráfica que tengo aquí, que es la original, si yo voy a ejercer una fuerza en esta cuerda al jalar, entonces significa de que simplemente estos dos últimos entre el cuerpo 1, que es la masa 1 y la masa 2 son los que se van a mover. ¿Por qué? Porque la masa 2, o sea el cuerpo 2 está en contacto con la masa 1 por esta tensión 1. Entonces es por eso que estamos graficando simplemente estas dos tensiones que vemos acá, pero la que más tiene que sobresalir sería la tensión número 2. Entonces de la misma forma voy a utilizar la fórmula fuerza es igual a masa por aceleración, y para esto de la misma forma esta fuerza va a ser la misma que es la tensión número 2, va a reemplazar a la tensión 2. Y ahora en este caso la masa que tengo, que sería entre dos cuerpos, entonces voy a decir, si es sobre esta tensión 2, entonces va a ser masa 2 por aceleración más masa 1 por aceleración. Esta masa tiene que ser de los dos cuerpos, ya que voy a jalar en esta cuerda de la tensión 2, pues al jalar pues estos dos cuerpos sí o sí van a estar en movimiento. ¿Por qué? Porque están conectados por esta cuerda, que en este caso llegaría a ser la tensión 1. Y esta tensión 1 pues ya acabamos de encontrar que tiene el valor de 30 newton. Entonces es por eso que tenemos que utilizar los dos datos de los cuerpos, y por eso decimos acá de que en la masa pues existen dos cuerpos, que sería masa 2 más masa 1. Eso es lo que tenemos que colocar. Y a la misma vez, cuando estos se muevan, estos bloques, pues la aceleración que hemos sacado más antes, pues va a ser la misma para ambos cuerpos. Entonces podemos decir tensión 2 es igual, reemplazamos, la masa 2 es de 30 kilogramos por la aceleración que en este caso acabamos de hallar sería de 3 metros sobre segundo elevado al cuadrado, más la masa 1 que sería de 10 kilogramos por la aceleración que en este caso es de 3 metros sobre segundo elevado al cuadrado. Y lo que tenemos que hacer en este caso es multiplicar 30 por 3 sería
90 kilogramos por metro sobre segundo elevado al cuadrado, más 10 por 3, tenemos acá 30 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Pero entonces aquí podemos decir al final, ya que sabemos de que kilogramos por metro sobre segundo es equivalente a newton. Entonces tenemos acá 90 newton más 30 newton. Entonces de esta forma vemos de que la sumatoria entre 90 y 30 tendríamos un total de 120 newton. Entonces vamos a colocar acá en este lado, no tenemos espacio, 120 newton de la sumatoria de ambos. Y de esta forma obtenemos la aceleración, que es el primer dato que necesitamos para hallar, y reemplazar a las fórmulas para hallar la tensión 1 y la tensión número 2.